Victoria Donda, buenas noches, gracias por estar. Gracias por invitarme. Bueno, ya no sos más legisladora, estás en No, IDADI, pero ¿cómo ves esta reforma? Oportuna, me parece que es un momento donde hay que empezar a discutir el Poder Judicial. Bueno, creo que se empieza por algo. De todas formas, me interesaría también en algún momento avanzar en aquellas reformas que son necesarias en las instancias que primero le llegan a la gente, ¿no? En las instancias. La oportunidad no le llega, decís. ¿Cómo? ¿Esta no le llega? No, no dije que no le llega, dije primero le llega a la gente. Victoria, ¿te parece para llegar hasta la Corte tenés que... ¿Te parece que en el medio de la pandemia y que para el gobierno según el discurso oficial, hay que trabajar y nos pide que trabajemos todos contra la pandemia, que colaboremos, meter este tema en la agenda pública en esta situación no es inoportuno? No me parece inoportuno, me parece realmente oportuno que podamos usar este momento donde estamos trabajando y trabajando mucho en trabajar en la reforma de uno de los tres poderes que necesitamos. Pero el Senado tuvo un tratamiento exprés, Victoria. Sin lugar a dudas necesitamos resolver. Victoria, perdón, y en este sentido de la oportunidad, ¿por qué la ley de la despenalización del aborto se pasaría, por qué sería oportuno pasarla a esa ley o en la discusión de esa ley al año que viene? Y sería oportuno tratar este tipo de leyes este año. Yo nunca dije que sería oportuno pasar la ley. El gobierno decidió pasarla para el año que viene. Tampoco han dicho que han decidido pasarla para el año que viene y no hablamos de despenalización, desde el gobierno hablamos de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que lo que manifestó el presidente es cuando pase la pandemia. Sí creo que es muy necesario que para discutir, y te lo digo porque estuve adentro peleándola, para discutir esa ley tengamos a todas las mujeres que nos interesa que la democracia por fin nos reconozca este derecho largamente peleado, movilizadas y en la calle. Y me parece una irresponsabilidad hacer un llamado a una movilización en este momento de crisis tan importante. Ya que se metió en este tema que yo quería dejar para el final, pero bueno. Soy el pañuelo celeste del grupo. ¿Cuál es el...? No me avisara. ¿Cuál es el fundamento? La tenías Elías de Pérez hace un rato, así que... Sí, no, pero hablamos de la reforma. Estabas haciendo... ¿Cuál es el fundamento de la... Digamos, vos, ¿cuándo dirías que hay ser humano en el vientre materno y cuándo no? Mira, no se puso de acuerdo la teología en todos estos años... La teología sí, ¿cómo no? No. Perdóname, pero Santo Tomás de Aquino dice que ser humano empieza a existir a los 40 días en el caso de ser hombre, porque el alma entra al cuerpo a los 40 días si sos hombre y a los 80 si sos mujer. En el siglo XIII con la embriología a la de la Edad Media. Bueno, por eso te estoy hablando de la teología. No existía ecografía. Por eso te estoy hablando de la teología. Hay iglesias que aceptan la interrupción del embarazo. Pero no hablemos de iglesias, hablemos de... Bueno, pero yo te hablé de teología y vos me dijiste la teología sí, no, la teología no. Una parte de la Iglesia Católica. No es solo Santo Tomás de Aquino. Los rabinos, y por ejemplo, en la tradición judía, cada rabino tiene una posición diferente. Por eso, en la teología, eso que vos decís no tan taxativamente, no es así. Mi opinión es que como clínicamente, digamos, la mayoría de los científicos han aceptado también, y lo hemos visto en muchísimos expertos que han pasado por las audiencias públicas en el Congreso de la Nación, es que cuando empieza a desarrollarse el sistema nervioso central, empiezan a existir nervios y sensaciones en los embriones, entonces que hasta ahí el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo es permitida. Nosotros planteamos en la semana 12. Si no hay cerebro, por ejemplo, alguien que nace... Estamos hablando del sistema nervioso central, no del cerebro, que es otra cosa, digo, porque vos podés sentir, aunque, digamos... No, pero alguien que no siente, en un estado de coma. Ya te lo contesté, yo creo que desde la semana 12 en adelante, la interrupción del embarazo no tiene que ser voluntaria, sino por las causas que están en el Código Penal desde hace poquitito más de 100 años nada más. O sea, vos decís que depende del sistema nervioso central que la persona sea ser humano o no. Pero también depende un poco de la intuición, Pancho. Por ejemplo, no, a ver, digo, por ejemplo, nos metimos en un tema, no fui yo, ¿eh? No, pero si vos tenés, yo en algún momento te lo dije, sí, tenés una clínica en llamas, tenés una clínica en llamas, entrás a la clínica en llamas, podés salvar al frasco con 1000 embriones o al niño de 5 años.
¿Te llevas fue el ejemplo que usé a en mi uno de los discurso. dos? ¿Te llevas al frasco de 1000 embriones o te llevas al niño de 5 años? ¿Por qué pensás que Yo te preguntaba como No, vos le porque- preguntaste. no, Yo pero creo que Victoria se llevaría se al hunde el chico de Titanic- 5 años. si se Yo también. hunde el- Obvio. Si se hunde el Titanic, yo le daría el bote a mi tía. Pero eso no quiere decir que mi tía sea más persona No, bueno, pero que la si la tía intuición tuya. te lleva a salvar al niño de 5 años es porque tu intuición te lleva a decir, ahí hay una persona y De todas capaz en ese formas- frasco de Pero embriones no no. depende de, De mi todas intuición. formas- Yo puedo no ver nada, puedo ser un ignorante sin embargo que de haya todas vida. formas, digo, tiene que ver con la... Va a ser largo igual esto, Vicky. tiene que ver con la posición. Vos y yo no nos vamos a poner de acuerdo, Por ahí seguramente. sí, Vicky, porque no, estoy seguro de que los dos estamos a favor de la vida. Los dos estamos a favor de la vida y en eso sí Entonces, nos vamos a... Entonces bueno. pongámonos de acuerdo en una cosa. Deja que las mujeres decidamos en qué momento creemos que tenemos un bebé. Siempre y cuando el Porque pequeño no deseo- sea mujer. No, deja que las mujeres decidamos cuándo llevamos un bebé en el vientre. Porque el deseo eso de no ser madre, depende de la porque ser madre o no ser madre comienza en el deseo. En el deseo. En el deseo. Por ejemplo, Por ejemplo, Estamos- una mujer que adopta, ¿no es madre? por supuesto. No empieza en la Pero, concepción, a ver, empieza en el deseo. Romina Tejerina, Empieza en el que deseo. abortó después de tenerlo y no lo quiso tener. Ya había nacido y no lo quería. ¿Es madre o no es madre? Romina Tejerina cometió un delito, por ese delito pagó, era un delito de infanticidio y no es un caso, me parece, que estamos Pero no que- discutiendo en pero- el caso de aborto. Pero no quería... No, está bien. Pero digo, el deseo ahí no influye. Cuando vos abandonás a un niño porque no podés tenerlo y a ese niño después es adoptado, ¿quién es madre? Hay una madre biológica y una madre adoptiva. Sí, pero los lazos con la madre biológica cesan de acuerdo a nuestra justicia, porque si ese niño o niña es adoptado, el lazo Igual que se Podría sostiene querer es el de abortar. la Y si madre. quisiera matarlo a la madre biológica porque no lo quiere más, ¿está bien? Estamos hablando de un niño nacido contra un embrión. La verdad es que me parece Igual yo Bueno, va a ser diría largo que este muchacho. maniquera la discusión. Yo le digo, va a ser muy largo este tema. Va a ser largo, no lo es gastemos necesario, ahora, no nos ¿no? vamos a poner Quiero de hablar de la quiero hablar de la eh, reforma que dijiste que era oportuna. Vos fuiste Igual muy... pensé que íbamos a hablar del INADI, pero bueno. Ahora vamos dale. ahora vamos a hablar de INADI. Hay mucho porque justo llegaste cuando estábamos hablando del tema de la reforma. Vos fuiste Con muy un pañuelo crítica. celeste, una mujer Viste, que además pero podemos hizo dialogar. mucho dinero sosteniendo las contabilidades de clínicas en Tucumán. ¿Quién? La senadora. Qué lástima que no está para defenderse. pero bueno. No dije sosteniendo la contabilidad, es contadora y Sí, sostuvo la contabilidad bueno. de muchas clínicas privadas. Vos fuiste crítica de Cristina. Muy Sí, crítica, siempre muy fuiste una crítica. legisladora muy aguerrida, honesta, insospechada, no tenés una sola causa de corrupción. ¿Crees que puede haber un caballo de Troya acá, como dice la oposición, que sea una obsesión de Cristina No, buscando impunidad? porque ninguna de las cosas que estipula la reforma judicial tienen que ver con la causa y cómo se desarrolla la causa, las causas que hoy... ¿Y qué te parece, por ejemplo, que en la comisión que convocó el presidente de 8 miembros, que tiene todo el derecho, siempre lo discutimos con Paz, tiene todo el derecho a asesorarse con quien quiera, pero incorporar en la comisión al doctor Veraldi, que es el abogado penalista, que tiene recursos ante la Corte Suprema, que es defensor de las causas de corrupción que tienen procesada Cristina, en la comisión que va a reformar la Corte Suprema, o que va a asesorar para reformar la Corte Suprema, ¿no te parece por lo menos poco ético? No, la verdad que no, porque los abogados, y te metiste justo con una abogada, los abogados hacemos una cosa que es trabajar para que se defiendan los derechos de las personas, para nuestras clientes, para cuales trabajamos. Y eso no implica que sea más o menos honesto intelectualmente en otro tipo de desarrollos. Digo, es lo mismo que decir... Pero puede haber tráfico de influencia. Vos Imagínate que... Pero porque vos y bueno, pensás- porque pero vos- el abogado defensor de Cristina, que Pero tiene vos pensás recursos que el abogado ante la defensor- Corte, lo pones en una comisión a asesorar para reformar esa Corte. Digo, por lo menos, Pero yo te digo, lo yo están creo que reformando puede el ser que número. sea... Que Veraldi, que es un gran abogado, pueda ser abogado defensor de Cristina a un lado y pueda ser asesor del presidente haciendo otro trabajo. Ahora, éticamente, y la imagen que dan a la sociedad es pésima. La comisión es bastante grande, no es el único. Todos miembro están de la acuerdo con que hay comisión. que reformar la Corte. No es plural la comisión.
No tenés, Bueno, ahí faltan otros abogados. Digo, no es una comisión Bueno, pero plural. esa es tu Eligió posición. eligió lo que quiso el presidente, Esa está es tu bien. posición y está muy bien el presidente que tiene la posibilidad democrática, porque así se lo dio la mayoría del pueblo, de elegir Sí. quiénes van a ser los abogados que lo van a asesorar en la reforma, eligió estos abogados y ¿Crees estas abogadas. que va a salir la reforma que va a ser aprobada? Yo espero que salga, me parece que es un primer paso muy necesario, creo que hay que avanzar en otras reformas, ya lo dije Victoria, al principio. vinculada puntualmente con esta reforma, ¿no? Con la reforma judicial, muchos de los que pasaron por el Senado, incluso muchos que son insospechados de antikirchneristas, si querés, como por ejemplo el caso del CELS o Estela Maris Martínez, han cuestionado el tema de la creación de juzgados como lógica para reformar la justicia y no ir hacia un sistema acusatorio que era el camino, ¿no? Entonces lo que dicen es, hay que reformar la justicia, no van por el lado de esto apunta a la impunidad, sino dicen, hay que reformar la justicia, pero cambiemos la lógica. Lo que estamos haciendo es multiplicando Es lo que digo la cuando me justicia. parece- Y me parece que esto en general, Sí. todos los que son, además cuando uno mira los que son asesores naturales de Alberto Fernández, digo, la gente que uno podría creer que piensa como él en materia penal, van para ese lado. ¿Por qué va para otro lado la reforma? ¿Y No qué va opinás para vos? otro lado, me parece que una cosa no obstaculiza a la otra. Vos podés crear más juzgados y esto creo que es bueno también, crear más juzgados porque hay una suerte de como embudo en la justicia que hace que demoren mucho las causas federales. No me parece mal. ¿Vos pensás que las demoras son porque faltan jueces? Yo creo que faltan jueces por un lado, pero también creo, por eso dije que es el primer paso, que hay que ir a un sistema acusatorio. Me parece que lo que hay que modificar es el sistema, que es lo primero que le llega a la sociedad. Cuando hablo no solo de modificar el sistema acusatorio, hay que poner más presupuesto y modificar la forma de organizar las defensorías. Cuando vos vas a las defensorías de familia, las causas de violencia de género, defensorías atestadas de carpetas que hacen que las mujeres, que además ya somos víctimas de violencia, tengamos que hasta convertirnos en nuestras propias abogadas. O sea, me parece que hay muchas cosas que modificar en la justicia y que esta reforma modifica una parte de las cosas que hay que modificar, que no es todo, por eso creo que es el primer paso y que hay que profundizar las reformas. crees que es Dame un segundo, sostenible? Camila, porque tenemos que ir a la tanda. Quiero hablar del INADI, quiero hablar de eso que acabas de la violencia con las mujeres desde ya en la cuarentena, cómo lo Y, estás por ejemplo, viendo. el aborto clandestino, la verdad que Bueno, es un- el aborto ya lo tocamos, no me metas. Ay, bueno, pero ya vos me Quiero- atacás de entrada. me esperás unos segundos, tenemos que ir a la tanda, pero Dale. nos explayamos en eso. En instantes, además, viene Diego Cabot con el tema de Rafecas. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos y volvemos. Tuvieron los hijos, Luis estaría Delía legal. decía esto, Victoria. Siguen discutiendo, acá están. Sobre la marcha del 17, son viejas estúpidas gorilas, viejos de mierda, cito, que tienen la cabeza llena de odio. Ya que hablábamos del tema... el Hay otro peor, mirá. A ver. Los medios son unos hijos de puta y tengo respeto por las putas. Hablábamos del tema del colega Babi, la discusión que tuvo con vos. No hay mucho tiempo, pero estas cosas no deberían merecer alguna reacción del INADI. Sí, primero no, Delía no sé en qué contexto En lo el editorial dijo. del programa de radio. Sí, no, a ver, no hubo ninguna denuncia de ninguna de las señoras que fueron a la marcha y que recibieron estos insultos. ¿Y de oficio no podés ninguno de los- actuar, Victoria? Nosotros de oficio no actuamos. Sí de oficio lo que hacemos cuando hay determinadas reacciones en los medios, en las redes sociales, es sacar recomendaciones del observatorio, pero no de oficio. Que nos no queda actuamos. muy poquito tiempo, querías contestarle algo a Diego. Sí, a ver, lo primero que quiero decir es que Casal es interino, es procurador interino, con lo cual siempre, ¿sí? Siempre como es interino, siempre quien lo sigue en la línea en la línea de sucesión, si se reúne la comisión y se considera como mal desempeño, va a ser la segunda, no va a ser Rafecas, va a ser Laura, no va a ser Rafecas. Y en el caso que sea Rafecas, será Rafecas porque se consiguen los 2/3 en el Senado. Nosotros, nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, respeta las garantías constitucionales. Gracias por venir, Victoria. ¿Te tratamos bien? Me trataron muy bien. Yo lo que te quiero decir es una cosa. Vos me preguntaste qué hace que si una mujer, en lugar de dar en adopción a un nene, Sí. no lo quiere tener y lo mata, si eso está bien. No, porque el nene ese ya es un nene. Puede, por ejemplo, jugar a la pelota.
Y un tronco no es persona. Te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, que no soy habilidoso, Te no soy voy a persona. decir una cosa. Tenemos que... El afiche que está en Entre Ríos y Belgrano de un bebé de casi 6 meses no es lo que nosotras planteamos cuando hablamos de interrupción Bueno. voluntaria del embarazo. Ves que a algún acuerdo podemos llegar. Gracias a todos. Gracias, Victoria. Quédense con Luis Majul. Y mirá, gracias. Hasta mañana. Chau. Chao.